Hola, ¿cómo están? Vamos a partir ahora entonces con la clase de matemáticas y para poder comenzar les voy a pedir que primero me vayan saludando en el chat para saber quiénes están participando de esta clase y en segundo lugar que resuelvan o que sigan resolviendo la guía de reforzamiento del área de las preguntas de matemáticas. Nos vemos, si no me equivoco, en 15 minutos y ahí revisamos cada una de sus preguntas. ¿Ya? Si hay alguna que no sabe, déjenla en blanco y después la vamos a revisar. Nos vemos en 15 minutos. Chao, chao. Hola. Hemos vuelto entonces, vamos a revisar las preguntas de matemáticas. Les voy a pedir que a medida que vayamos revisando, vayan escribiendo en el chat la alternativa que ustedes señalaron. Bien, para poder revisar estas 8 preguntas de matemáticas. Entonces, vamos por la primera pregunta, que es la número 17. Vayan escribiendo en el chat la alternativa que pusieron. Por ejemplo, 17A, 17B, 17C o 17D. Bien, dice la pregunta número 17. El valor de raíz cuadrada de 36 más raíz cuadrada de 64 es... Y tenemos 4 alternativas, ¿cierto? La primera alternativa dice que es raíz cuadrada de 14. La alternativa B dice que es 10. La alternativa C dice que es 14. Y la alternativa D dice que es 100. Bien, ¿cuál sería entonces la alternativa correcta en este caso? Juan Rosas, un gusto saludarte, como siempre presente en esta clase. Juan Rosas dice que la 17 es la C. Bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta, o sea, alguna otra respuesta y revisamos. ¿Sí, Juan? Pero me gusta tu rapidez. Alicia Jacqueline, que bueno, también bienvenida a la clase. También dice Alicia que es mi tocaya, dice que es la C. Ya veamos si hay una tercera respuesta y revisamos. La primera pregunta, esta es una pregunta de raíces, de una de las primeras clases que tuvimos, ¿sí? Recuerden que aquí la idea de estas preguntas es poder ir practicando y recordando todo lo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Sí? Así que si hay algo que no se acuerda, lo bueno de este ejercicio es que les permite a ustedes ir recordando las cosas que hemos ido pasando en las diferentes clases. Dice coreana chilena, que si no me equivoco, se llama Javi, ¿cierto? Hola, Javo. También dice que es la C. Revisamos entonces y efectivamente, muy bien, es la C. Bien, ¿por qué? Porque si se fijan, tenemos una suma de raíces, ¿cierto? Y la suma de raíces, como vimos en las clases anteriores, se resuelven de la siguiente manera. Debemos resolver o calcular el valor de cada raíz por separado, ¿sí? El valor de cada raíz por separado y luego ese valor sumarlo o restarlo según la operación matemática que tenga el ejercicio. Entonces, en este caso, tenemos raíz cuadrada de 36 más raíz cuadrada de 64. Vamos a sacar la raíz cuadrada de 36 y la raíz cuadrada de 64. Y la raíz cuadrada de 36, ¿cierto? Es 6. ¿Por qué es 6? Porque 6 por 6 me da 36. Y la raíz cuadrada de 64 es 8. ¿Por qué? Porque 8 por 8 me da 64. Entonces, ahora sumo los resultados de esas raíces, 6 más 8, y eso efectivamente me da 14, que es la alternativa C, como bien señaló Juan Rosas, Alicia y Coyana o Javier. Súper bien. Vamos por la segunda pregunta entonces. Ya espero que el resto también pueda seguir participando, además de Juan, Alicia y Javier. Pregunta número 2, o número 18, mejor dicho. Ups, me voy a mover para que puedan ver las alternativas. Dice, voy a poner por acá. El coseno del siguiente triángulo es, ya que tenemos una pregunta de trigonometría, esta es la materia, trigonometría, nuestra segunda clase. El coseno del siguiente triángulo es, y tenemos un triángulo, ¿cierto? Rectángulo, si mal no recuerdan, ¿cierto? Este es un ángulo de 90, ¿cierto? Por eso se llama rectángulo, porque también se le llama ángulo recto. Paréntesis, vayan por favor escribiendo en el chat la respuesta que ustedes pusieron a esta pregunta, ¿sí? 18A, 18B, 18C o 18D. Entonces, tenemos el triángulo rectángulo, acá hay un ángulo X, ¿cierto? Que no sabemos cuánto mide. Y la pregunta que nos hacen es, el coseno del siguiente triángulo, o el coseno en verdad, de este ángulo X, ¿sí? El coseno de este ángulo X, ¿cuánto sería el coseno de este ángulo que está aquí?
¿sí? El coseno de este ángulo. Recuerden que las razones trigonométricas se calculan, ¿cierto? Relacionando los lados de un triángulo rectángulo, pero son valores que se calculan en función de ángulos, ¿cierto? El seno de un ángulo de un ángulo X o alfa, el coseno de un ángulo determinado, la tangente de un ángulo determinado. Entonces, el coseno de este ángulo X, ¿cierto? ¿Cuál sería? Y tenemos 4 alternativas. Veo ahí que Juan Rosas ya puso su opción. Ya, la coreana me dijo que sí, era Javier. Muy bien, me acuerdo, ¿ves? Me acuerdo su nombre. Bien, entonces, escriban sus alternativas en el chat. Tenemos 4 alternativas. Alternativa A, 1,25, alternativa B, 0,8, alternativa C, 0,75 o alternativa D, 0,6. Bien, Juan Rosas ya nos señaló que él considera que la correcta es la B, es decir, 0,8. Muy bien, Juan. Veamos qué otra respuesta pueden dar el resto de ustedes. Bien, si no recuerda cómo se hacía, ahora lo vamos a recordar. Bien, Juan, si tienes algún compañero ahí al lado, ayúdalo también a resolver si es que no pudo hacerlo. Bien, voy a esperar a ver si tenemos alguna segunda respuesta o revisamos solamente con la respuesta que señaló Juan. ¿Sí? Juan dice que la correcta en este caso es la B, ¿sí? 0,8. Bien, veo, parece que no hay más respuestas. Bien, si no hay más respuestas, escríbame por qué, porque estas preguntas de trigonometría las habían respondido en los reforzamientos anteriores, entonces no sé si ya se olvidaron o si no, o qué pasó, si no recuerdan bien qué fue lo que pasó. Bien, revisamos entonces la segunda pregunta con la respuesta que nos dio Juan Rosas, que es la B. Entonces, vamos a ver, y efectivamente, muy bien Juan, es la B, 0,8. Bien, ¿por qué? Porque el coseno, si recordamos la fórmula para calcular el coseno, esta era el cateto contiguo al ángulo para el cual yo estoy calculando ese coseno, ¿sí? Que es el ángulo X, el cateto contiguo a ese ángulo, y dividido, recordemos que en las fracciones la línea es una división, dividido en la hipotenusa, ¿cierto? Que es el lado más largo de un triángulo rectángulo, que es este que está acá, ¿cierto? Esta es la hipotenusa. Entonces, dice Javi que no se acuerda cómo se hacía. Ya. Las razones trigonométricas tenían fórmulas, ¿sí? El coseno de un ángulo, la fórmula para calcular el coseno era cateto contiguo dividido en la hipotenusa, ¿sí? La del seno era cateto opuesto dividido en la hipotenusa, ¿sí? Y la tangente también tenía otra fórmula. Así que esas fórmulas, estas, ¿sí? Tienen que aprendérselas para la prueba, lamentablemente, de memoria. Bien, por lo tanto, si no se acuerdan o no pudieron calcularlo porque no se acordaban de la fórmula, para el siguiente reforzamiento van a tener que repasar o tenerlas anotadas en algún formulario para poder resolverlo, ¿sí? En este caso, como pedían calcular el coseno, la fórmula del coseno es esta. Bien, entonces dice el coseno de X, este es X, ¿cierto? Va a ser el cateto contiguo a X. El cateto contiguo es el cateto que está pegado al ángulo X, ¿sí? Así lo definimos en la clase que vimos. Y el cateto, tenemos dos catetos, ¿cierto? Recordemos que los catetos son los lados que forman el ángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, tenemos un cateto, que es 15, este de acá, y este cateto, ¿cierto? Que es 20. Entonces, el cateto contiguo a X, ¿cuál va a ser? ¿15 o 20? Va a ser el 20, porque el cateto que mide 20 es el que está pegadito a la X. ¿Sí? El otro sería el opuesto, el 15, cateto 15 sería el opuesto. Entonces, cateto contiguo va a ser 20 dividido, esta línea de acá, ¿cierto? División, dividido en la hipotenusa, y la hipotenusa mide 25. La hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto o el lado más largo de un triángulo rectángulo. Bien, y 20 dividido en 25, como bien le dio a Juan Rosas, nos da 0,8. Bien, entonces si no se acordaban cómo se resolvía o las fórmulas, vean la clase número 2 de trigonometría que ya hicimos hace algunas semanas. Seguimos con la tercera pregunta. La tercera pregunta o la pregunta número 19. Y acá tenemos una tabla de frecuencia, que también lo vimos en algunas clases anteriores. Dice la pregunta, vayan escribiendo en el chat, ¿cierto? Su alternativa, 19A, B, C, D, lo que ustedes crean que es correcta. Dice, la siguiente tabla muestra las edades de un grupo familiar, ¿sí? Un grupo familiar igual numeroso, si se fijan, tiene miembros de la familia con diferentes edades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos
tenemos aquí rangos, ¿cierto? O intervalos de frecuencia donde dice que esta familia tiene 3 miembros o 3 personas que tienen entre 0 y 10 años, tienen 2 personas que tienen entre 11 y 20, 2 personas entre 21 y 30, 3 personas entre 31 y 40 y así sucesivamente con diferentes intervalos o rangos de edad, ¿sí? Se fijan, entre 91 y 100 años no hay nadie en esta familia, ¿bien? Y la pregunta es, ¿cuál es la cantidad total de miembros de esta familia? Bien, esa es la pregunta. Mirando esta tabla, ustedes tienen que calcular cuál sería, aquí nos dicen cuántas personas hay en cada rango de edad. Entonces la pregunta es, ¿cuántas personas tiene en total esta familia? Y veo que Alicia ya nos responde que es la 19C. Patricia Lagos, Patricia, qué bueno que estás aquí también en esta clase, también dice que es la 19C. Y Juan Rosas dice que también es la 19C. Revisamos entonces, revisamos y vamos a ver que efectivamente, como muy bien respondieron ustedes, es la C. ¿Por qué la C? Porque, ¿cierto? Si mal no recuerdan, cuando vimos tablas de frecuencia, yo les dije que estos números que están acá, ¿cierto? Son las cantidades que representan o que tiene cada intervalo. Bien, y se llama, o también, si bien acá solamente aparece frecuencia, también lo podemos conocer como frecuencia absoluta, ¿sí? La frecuencia absoluta del intervalo 0 a 10 años es 3. La frecuencia absoluta del intervalo 41 a 50 años es 1. Y para saber la cantidad total de personas o miembros, o por ejemplo si es una encuesta, personas encuestadas, lo que tenemos que hacer, o la cantidad total de datos, ¿sí? De una tabla de frecuencia, lo que tenemos que hacer es sumar las frecuencias absolutas. Así obtenemos la cantidad total de datos que están recopilados en esta tabla, sumando todas las frecuencias absolutas. Y efectivamente, como bien señalan Alicia, Patricia, Juan y Javi, si sumamos cada uno de estos números, vamos a obtener la cantidad total de miembros de la familia, ¿sí? Y créanme, si es que no han hecho la suma, si sumamos 3 más 2 más 2 más 3 más 1 más 2 más 4 más 1, eso nos da 18 como aparece ahí abajito y sería efectivamente la alternativa C la correcta. Súper bien. Sigamos entonces con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 20. Bien, dice, vayan señalando en el chat la alternativa correcta que ustedes señalaron. Bien. 20A, 20B, 20C o 20D. Dice, ¿cuál es la frecuencia relativa del intervalo 71-80? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Recuerden que cuando vimos tablas de frecuencia, vimos diferentes tipos de frecuencias. Estaba la frecuencia absoluta, estaba la frecuencia absoluta acumulada, estaba la frecuencia relativa acumulada, y creo que esas eran las 4 tipos de frecuencias que vimos. Bien, entonces, preguntan, esto es en relación a la tabla anterior, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia relativa del intervalo 71-80, del intervalo anterior? Y tenemos 4 alternativas. Alternativa A, 22,2%, alternativa B, 11%, alternativa C, 4,5% y alternativa D, 0,22%. Bien. Sí, voy a ver si alguno de ustedes respondió a esta pregunta. Si no, por favor, póngame en el chat, profe, no sé, no me acuerdo, no la respondí, no alcancé, ¿sí? Para que podamos seguir avanzando. Ya, entonces veo que Juan ya tiene su respuesta. Juan Rosas dice que es la C, Patricia Lagos también dice que es la C. Ya, vamos a revisar entonces, ¿bien? Vamos a revisar y es la A. Ya, vamos a ver por qué es la A, ¿bien? Si nos fijamos, o mejor recordemos primero el concepto de frecuencia absoluta, o frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el porcentaje, ¿sí?, que equivale a un intervalo en comparación con el total de datos. Bien, entonces, si nos fijamos en la tabla anterior, ¿sí?, es como qué porcentaje de los datos, qué porcentaje de los datos de ese intervalo para el cual me están preguntando la frecuencia absoluta, equivale con respecto del total. Entonces, el intervalo que me preguntan en la pregunta número 20 es el intervalo 71-80, que es este, ¿cierto? 71-80. Y aquí, en este intervalo, hay 4 personas, o 4 miembros de la familia tienen entre 71 y 80 años. Y la pregunta en el fondo es,
cuál es la frecuencia relativa de estas 4 personas. Es decir, qué porcentaje de la familia, a qué porcentaje, mejor dicho, de la familia equivalen estas 4 personas. ¿Sí? Recordemos que la frecuencia relativa se expresa en decimal o en porcentaje, porque es en el fondo una proporción de respecto del total de los diferentes intervalos. ¿Sí? Si me preguntan la frecuencia relativa, por ejemplo, del intervalo 41-50, quiere decir qué porcentaje respecto del total equivale la cantidad de personas que hay en este intervalo. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos que calcular qué porcentaje respecto del total equivalen estas 4 personas que están en el rango 71-80. Bien, ¿y cómo hacemos eso? Simplemente dividiendo la cantidad de personas, ¿sí?, del intervalo que me preguntan, de 71-80, que es 4. Bien, hay 4 personas en el intervalo 71-80, dividido en el total de personas que tiene esta familia o el total de datos, bien, que sería 18. Y 4 dividido en 18, si hago la división en la calculadora, me da 0,22222. Y eso por 100, recuerden que para pasar de decimal a porcentaje, tenemos que multiplicar por 100. Y eso por 100 me da 22,2%. Bien, por eso que la alternativa correcta es la y no la C. ¿Sí? Juan y Patricia, si no quedó claro, me lo escriben en el chat para volver a responder o a explicar por qué la correcta es la A y no es la C como ustedes habían señalado. ¿Ya? Si no quedó claro, me lo indican para volver. Mientras tanto, vamos a seguir avanzando en la siguiente pregunta. Bien, entonces, seguimos con la pregunta número 21. Bien, aquí ya no tenemos tablas de frecuencia, pero sí tenemos un tema relacionado con las tablas de frecuencia, que son los histogramas. Y dice, Patricia y Juan dice que quedó claro. Súper bacán. Lo bueno de este ejercicio, chiquillos, es que uno puede ir viendo sus errores, qué cosas recuerda, qué cosas que no. Entonces, por ejemplo, en trigonometría, que creo que recibí una respuesta solamente, varios de ustedes ya saben ahora que durante las vacaciones van a tener que recordar y reforzar trigonometría, ¿bien? Porque no pudieron resolver esa pregunta. Y lo mismo con tablas de frecuencia. Sigamos entonces ahora con histogramas. Dice, el siguiente histograma, ¿sí? El histograma es como un gráfico de barras, ¿sí? Como el que aparece ahí en la imagen. Muestra el tiempo de espera en minutos de los pacientes de urgencia de una clínica. ¿Sí? Muestra los tiempos de espera. ¿Cuántas personas aproximadamente tuvieron que esperar entre 31 y 60 minutos? Esa es la pregunta. O sea, ¿cuántas personas esperaron entre más de media hora, en el fondo entre media hora y 60 minutos? ¿Cuántas personas de esta clínica en urgencias tuvieron que esperar ese intervalo de tiempo? Entonces, si vemos el histograma, ¿ya? Y nuevamente les voy a pedir que en el chat vayan escribiendo la alternativa correcta que ustedes señalaron. 21A, 21B, 21C, 21D. Entonces, tenemos acá el histograma, ¿cierto? Donde tenemos un eje que dice el tiempo de espera. Estos intervalos representan el tiempo de espera de estas personas en la urgencia. Y este eje nos indica los clientes, lamentablemente en la salud a veces los pacientes pasan a ser clientes, pero hablemos de pacientes, ¿sí? Los pacientes la cantidad de pacientes o clientes que tuvieron que esperar los diferentes intervalos. Entonces, por ejemplo, entre 0 y 10 minutos hubo alrededor de, si lo hacemos como al ojo, 55 personas más o menos que tuvieron que esperar entre 0 y 10 minutos, ¿sí? Entre 11 y 20 minutos, aproximadamente 42 personas, ¿cierto? Más o menos. Y así sucesivamente con los siguientes intervalos. Veo que ya hay algunas respuestas. Alicia dice que es la D, Juan Rosa que es la D y Javi que es la D. Revisamos entonces. Y efectivamente muy bien es la alternativa D. Entonces, ¿por qué es la D? Porque dice, si nos fijamos en este histograma, ¿cierto? Nos preguntan cuántas personas tuvieron que esperar entre 31 y 60 minutos. Es decir, cuántas personas tuvieron que esperar entre 31, que acá está 31, y 60 minutos. En este rango de aquí, ¿cierto? Si se fijan, hay aproximadamente unas 25 personas que esperaron entre 31 y 40 minutos, ¿sí? Que es lo que aparece aquí. Unas 25 personas esperaron entre 31 y 40 minutos. Entre 41 y 50 minutos, aproximadamente unas 10 personas, que está aquí, ¿cierto? Y entre 51 y 60 minutos, aproximadamente, ¿cierto? Unas 5 personas, que está aquí. Bien. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer?
sumar la cantidad de personas que esperaron entre 31 y 40 minutos, más la cantidad de personas que esperaron entre 31 y 50, más la cantidad de personas que esperaron entre 51 y 60. Y eso sería lo equivalente a sumar 25 más 10 más 5, que efectivamente, como señaló Alicia, Juan y Javiera, es 40, o nos da 40. Bien, por lo tanto, alrededor de 40 personas tuvieron que esperar entre 31 y 60 minutos en la sala de urgencia de una clínica. ¡Súper! Vamos con la siguiente entonces, la pregunta número 22. Les voy a pedir que me vayan señalando en el chat la alternativa que ustedes señalaron como correcta. Aquí no hay que calcular nada, sino que simplemente hay que recordar la materia, ¿sí? Recordar lo que vimos en la clase de muestras. No me acuerdo cómo se llamaba bien el nombre de la clase, pero tenía que ver con tipos de muestra, tipos de muestreo. Entonces, dice, ¿cuál de las siguientes alternativas representa una muestra más representativa para una encuesta que quiera aplicar una empresa? ¿Sí? O una encuesta que se quiera aplicar en una empresa, mejor dicho. Tenemos 4 alternativas, ¿sí? Y ustedes deben señalar, o deberían señalar, cuál de estas 4 muestras es más representativa. ¿Sí? Si recordamos, habían diferentes criterios para definir cuándo una muestra era más representativa que otra. Tenían que ver con el tamaño, tenían que ver con la forma en que se elegía a esta muestra, ¿cierto? Había un método probabilístico, no probabilístico. Ahí ustedes tienen que ir recordando. Entonces, la alternativa A dice una muestra compuesta solo por los gerentes de la empresa, ¿sí? Alternativa B, una muestra compuesta de empleados pertenecientes solo a un área de la empresa. Alternativa C, una muestra compuesta de empleados pertenecientes solo a algunas áreas de la empresa. Y alternativa D, una muestra compuesta de empleados pertenecientes a diferentes áreas de la empresa. Y Alicia, Patricia y Juan nos señalan que ellos creen que es la D. Revisemos entonces, revisamos y efectivamente muy bien es la D. Recuerden que para que una muestra sea lo más representativa posible, tiene que abarcar, ¿cierto?, a la mayor cantidad de la población posible y también representar a los diferentes grupos, ¿sí?, que componen esa población. Si yo hago una encuesta en una empresa, porque quiero, por ejemplo, saber la opinión de los empleados de una empresa respecto de un tema específico, si yo le pregunto solo a los gerentes, ahí no voy a estar representando la opinión de la empresa, sino que la opinión de los gerentes. Por lo tanto, para que sea más representativo, tiene que representar o en el fondo incluir esta encuesta a las diferentes áreas de la empresa, como señala la alternativa D. Bien, y en el fondo, la alternativa D también muestra que ese tipo de muestra es un tipo de muestra que es escogida a través de un tipo de muestreo no probabilístico, que es donde se eligen personas al azar. ¿Sí? Si yo elijo al azar en una empresa quiénes van a responder esta encuesta, lógicamente me van a también salir personas, o esta encuesta la van a responder personas de diferentes áreas, porque estoy eligiendo al azar. Por lo tanto, me puede tocar alguien del área de recursos, alguien del área de marketing, alguien del área de finanzas, y así sucesivamente. Muy bien, sigamos con la siguiente entonces, la pregunta número 23, que dice: ¿cuál es la probabilidad de que un bebé nazca un día lunes? Probabilidad, o regla de Laplace, ¿sí?, que también lo vimos. ¿Cuál es la probabilidad de que un bebé nazca un día lunes sabiendo que la semana tiene 7 días? Bien. Y tenemos 4 alternativas. Nuevamente vayan señalándome cuál alternativa creen ustedes que es la correcta. ¿Sí? Si no se acuerdan o si no lo resolvieron, también escríbanme en el chat que no pudieron resolverlo para poder seguir avanzando. ¿Sí? Entonces, dice la pregunta 23 que tiene 4 alternativas. Dice que la primera, la alternativa A, dice que la probabilidad de que un bebé nazca el lunes es de un 7%, perdón. La alternativa B dice que es de un 14%, la alternativa C de un 20% y la alternativa D de un 28%. Dice Juan Rosas que él cree que es la B. Bien, vamos a revisar entonces. Estamos justos en el tiempo. Y efectivamente, bien Juan, ha estado muy, muy bien hoy día. Felicitaciones. No sé si, parece que has estudiado, así que muy, muy bien. Efectivamente es la B. Vamos a ver por qué. Para calcular la probabilidad de ciertos sucesos, recuerden que en matemáticas podemos calcular la probabilidad de que ocurran ciertos sucesos. ¿Sí? Los matemáticos también pueden predecir cosas un poco a veces. Bien, bueno.
la probabilidad de que ocurra un hecho, un evento o un suceso en matemáticas se puede calcular. ¿Y cómo se calcula? Con la regla de Laplace, que es la que está acá, que dice que la probabilidad de que ocurra un evento A, un evento cualquiera, a eso se refiere, es igual a el número de casos favorables a que ocurra ese evento, ¿sí?, dividido el número de casos posibles. Bien, y recordemos que siempre para aplicar esta regla, como lo hemos hecho en las clases, en los ejercicios, primero partimos calculando el número de casos posibles que yo puedo obtener en un acontecimiento o en un evento, y luego voy calculando de esos casos posibles cuántos son favorables al evento para el cual estoy calculando la probabilidad. Bien, entonces, nos preguntan por la probabilidad de que un bebé nazca en día lunes, sabiendo que la semana tiene 7 días. El número de casos posibles que yo voy a tener en este caso es 7. ¿Por qué 7? Porque la semana tiene 7 días. Entonces, si yo estoy embarazada, no estoy embarazada ahora, pero si estuviese embarazada y mi bebé podría nacer el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Tengo 7 opciones de días en que mi bebé podría nacer. ¿Ya? Entonces, el número de casos posibles sería efectivamente 7. Y el número de casos posibles o favorables a que mi bebé nazca el día lunes es 1. Porque de los 7 días que tiene la semana, solo 1 es lunes. ¿Sí? Entonces, el número de casos favorables a que mi bebé nazca el día lunes sería 1. Porque la semana tiene solamente un día lunes. Entonces, reemplazamos los valores en la fórmula y me va a quedar que la probabilidad de que el bebé, o mi bebé, o un bebé cualquiera, nazca un día lunes, va a ser igual a número de casos favorables al evento, es decir, a que nazca lunes, que es 1, dividido en 7, que es el número total de casos posibles. Y 1 dividido en 7, si lo hacemos en la calculadora, recuerden que en la prueba pueden usar calculadora, nos da 0,14, y eso por 100 efectivamente nos da un 14%, como bien señaló Juan Rosas. Bien, súper bien, Juan. El resto que no respondió, si es porque no se acordaba, también vayan señalándome si se entendió la explicación y cómo se calculaba. Vayan recordando, ¿sí? Si hay algo que no quedó claro, me lo van señalando también para volver a explicarlo. Seguimos avanzando entonces con la siguiente pregunta. La pregunta número 24. Vayan escribiendo en el chat también la alternativa correcta según ustedes. Dice, un curso de Graduate.cl está compuesto por 10 mujeres y 8 hombres. ¿Sí? Un curso de Graduate está compuesto por 10 mujeres y 8 hombres. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir a un estudiante al azar, este sea mujer? Bien, esa es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir un estudiante al azar, este sea mujer? Y tenemos 4 alternativas. Dice la Javi que se entendió. Bacán. Alternativa A, 18%, alternativa B, 22,5%, o alternativa C, 44%, o alternativa D, 55%. ¿Ya? Este ejercicio también es de probabilidad. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir un estudiante al azar, este sea mujer? ¿Sí? ¿Cuál es esa probabilidad entonces? De que al elegir un estudiante al azar, este sea mujer. Y dice Juan que él cree que es la D. Ya vamos a revisar con la respuesta de Juan, ya para poder seguir avanzando. Entonces, efectivamente, Juan, nuevamente acertaste muy bien, es la alternativa D. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Para calcular la probabilidad de ciertos sucesos, vamos a ocupar la regla de Laplace. Y si vemos en esta situación, el número de casos posibles, ¿sí? Si yo escojo una persona al azar de este curso, dice la Javi también que es la D. Muy bien, Javi, efectivamente era la D. Si yo elijo una persona al azar de este curso, tengo ¿cuántas posibilidades en total? 18, ¿cierto? Porque este curso está compuesto por 10 mujeres y 8 hombres. Por lo tanto, el curso en total tiene 18 personas. Entonces, el número de casos posibles sería 18, como aparece acá arriba. ¿Bien? Y el número de casos favorables a mujer, o sea, que si yo escojo a alguien al azar sea mujer, es 10, porque de esas 18 personas, 10 son mujeres. Por lo tanto, ¿qué hago ahora? Reemplazo estos valores en la regla de Laplace. Me queda 10 dividido en 18. Y 10 dividido en 18, si lo hago en la calculadora, me da 0,55. Y eso por 100, porque lo estamos pasando a porcentaje, porque las respuestas, las alternativas están en porcentaje. 0,55% nos da un 55%. Y efectivamente la alternativa correcta, como bien señaló Juan Rosas y la Javi, es la D. Muy bien. Y creo que nos queda la última pregunta, si no me equivoco.
No, hemos terminado. Esa era la última pregunta. Bien. Chicos, espero que esto les haya servido para practicar, para recordar. Vayan identificando las preguntas en las que tuvieron más dificultades o aquellas en las que no se acordaban bien cómo se resolvían, para que las vayan estudiando en su casa. ¿Ya? Tenemos ahora 2 semanas de descanso por vacaciones, así que espero que en esas 2 semanas puedan retomar un poquito, volver a ver las clases, practicar la guía con la guía de reforzamiento, para que lleguemos después, la última semana de julio, con la materia bien aprendida y fresquita en la cabeza. ¿Sí? Bien, nos vemos entonces en 2 semanas más. Que estén muy bien. Un beso y descansen en sus vacaciones. Chao, chao.